A ver. Perfecto, súper bien. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bienvenida a Bioencuentros. Gracias. Muchas gracias por invitarme a a esta conversación, a esta plática. Bien, Eh, bien, Andrea. Cuéntanos un poquito de ti para las personas que no te conozcan. Cuéntanos un poquito de tu formación también. ¿Cuál ha sido como tu recorrido? Porque entiendo que no fue como algo totalmente intuitivo desde un principio, sino que lo fuiste como descubriendo. ujú, Empezaste por ahí algo con respecto a los idiomas, ¿no? La sí, cuestión de la interpretación, de la traducción, y finalmente llegaste hasta acá y seguramente ahorita estás como, ¿no? Como ya integrando todos estos saberes que has aprendido a lo largo de tu camino. Cuéntanos un poquito de ti. claro. Bueno, pues yo nací en México hace 31 años ya. Eh, y desde los 15 como que me encantaba el idioma del francés, lo escuché y luego mi mamá me dijo como deberías de lanzarte con los idiomas, hacer una carrera de interpretación y traducción. Entonces, pues poco a poco me fui interesando más por los idiomas, más por la traducción y hice 3 añitos de licenciatura ya en el Estado de México. Y mi amor por el idioma francés siempre se quedó hasta la fecha, lo que me hizo como pues tener experiencias de venir a Francia y poder compartir mi idioma, el español, ¿no? Aquí con alumnos en colegios y en preparatorias. Y como viví un poco, como decir, pues la experiencia de estar aquí me gustó mucho y siempre soñé con hacer una maestría después eh, aquí en Francia. Entonces, pues en 2020 me vine para acá y yo decía, quiero hacer una maestría que sea más como en algo artístico. No estaba tan segura realmente hasta que dije, bueno, pues siempre me ha gustado eh, mm, conectarme con el cuerpo, ¿no? Hacía muy poco, pero hacía danza clásica, me gustaba mucho. Sobre todo por ahí a los 25 encontré una academia y me encantó. Y justo en ese momento encontré también una psicoterapeuta que trabajaba con movimiento auténtico. Entonces me llamó mucho la atención y dije, me gusta la idea de que en el tratamiento pues personal, psicológico, psicoterapéutico, incluyamos al cuerpo y veamos pues qué esconde también, ¿no? Que no es nada más como pues, todo lo que se atraviesa mentalmente, sino que pues el cuerpo es el que vive las cosas. Entonces, este, para mí fue muy interesante ese primer contacto con mezclar un tratamiento psicoterapéutico con el cuerpo. Por ahí hacía como sesiones de acupuntura y entonces todo eso siempre me ha llamado la atención y eso me llevó después pues a querer como que dije, bueno, pues me voy a meter una maestría de danza en París, me apunté para una maestría, pero mi grado de estudios era un poco más bajo con respecto al francés, entonces tenía que hacer una licenciatura de nuevo. Entonces me lancé y dije, bueno, voy a hacer eso, a ver a dónde llego. Y, eh, y bueno, estoy saltando un poco en el tiempo, Ujú. pero pues después de haberme inspirado con mezclar lo psicológico pues, con lo corporal, en lo personal, fui dando con otra que es mi actual terapeuta, que es Cecil Tavera, por ahí le agradezco muchísimo porque ella justo me propuso tener 6 meses de tratamiento. Estaba como en una crisis y bueno, ella me propuso que con su proyecto que se llama ARME, me dijo,
vas a tener una sesión conmigo y vas a tener una sesión de yoga sensible al trauma. Y yo, claro, de ahí soy, no sé qué sea, pero me voy a meter. Entonces, la verdad es que poco a poco con el yoga sensible al trauma, cuando lo probé conmigo, eh, mm, yo descubrí como ¿cómo decir? Como que por primera vez estaba escuchando lo que mi cuerpo quería hacer, cómo quería moverse mi cuerpo, y me quitaba como esta carga mental de ¿por qué muevo mi cuerpo? Lo estoy moviendo para, no sé, para bajar de peso, para sentirme mejor conmigo misma físicamente. Y en ese momento fue como, no, lo estoy moviendo porque me está diciendo lo que quiere y le estoy dejando expresarse, ¿no? Entonces, como que fue muy loco descubrir que en el yoga sensible al trauma también puedes confrontarte con qué diálogo tienes con tu cuerpo y qué diálogo puedes empezar a ¿cómo decir? Como, como a limpiar o quitarte tantas ideas, ¿no? Tal vez, como yo diría que es como reconectar con lo que, con la naturaleza de moverte y sin tanto, ok, ¿cómo decir? Tanto propósito de qué hay alrededor justo también del yoga o de otras prácticas, ¿no? Como de que tiene que ser performativo, tienes que verte así, estás haciendo ejercicio para llegar a algo. Y no, ¿no? Entonces fue como un espacio para liberar también emociones, ¿no? O sea, también para darme cuenta, muchas veces lo que procesaba mentalmente, pues no nada más estaba en la cabeza, sino también en el cuerpo, ¿no? Entonces, como que eso es lo que de ahí fue todo y bueno, entonces me vengo para acá, hago la licenciatura de danza, que fue un año, fue como un tercer año de licenciatura, así era el grado y pues después pasé un año en el que me inscribí a un diplomado de, perdón, de prácticas somáticas, pero lo cancelaron. Entonces me quedé un año sin hacer nada. Y entonces fue como, oh, ¿qué voy a hacer? Y ya lo que quería hacer desde un principio era una maestría y pues encontré una que se llama Saberes del Cuerpo Danzante. Entonces desde el nombre me llamó mucho la atención y dije, sí, tengo que hacer esto. No me gustaba tanto el ajetreo de París y bueno, aunque venga de la Ciudad de México, no era lo mío. Entonces dije, sí, sí, aunque sea en otra ciudad, vamos a hacerlo, no sé qué. Entonces, bueno, como que eso es que, lo que ahora estoy haciendo, esta maestría, y pues estoy escribiendo una tesis sobre cómo funciona la transmisión de yoga sensible al trauma, es decir, cuál es el trabajo que tiene que hacer un facilitador o una facilitadora internamente, ¿no? Porque no sé si quieras que continúe, pero Te escucho. sí. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención que en el yoga sensible al trauma la manera de transmitirlo es, pues, a partir de mis propios, ¿cómo decir? Mis propias necesidades de moverme, lo que le llaman interocepción dentro de la práctica, es decir, esta propiocepción, esta mirada desde la primera persona, qué es lo que siento, cómo me quiero mover, y a partir de esta, digamos, fidelidad a lo que yo voy sintiendo, es que puedo compartir al otro o invitarle a contactar también con eso, ¿no? Bien, Entonces, eso bien, es bien, más o Andrea. menos de lo que va. Bien, Andrea, pues ha sido un recorrido bastante interesante. Ahí, Sí. desde tu profesión, desde tu saber en la interpretación, ¿no? De saber escuchar otros idiomas, otras lenguas, Mm. ¿cómo crees que un cuerpo, qué idioma habla un cuerpo, qué lengua habla un cuerpo,
que ha Ajá. atravesado una experiencia traumática? Mm, es como una lengua callada, Una lengua callada, ok, una bien. lengua callada para mí. Ujú. ¿Y cómo son sus movimientos? ¿Qué es lo que tú observas? ¿Qué es lo que tú escuchas en un cuerpo que ha atravesado una experiencia como esa? Puede ser un cuerpo que se esconde, que es tímido, que tiene muchos dolores físicos. Eso me puedo imaginar como un cuerpo que ha atravesado eh, procesos difíciles. Bien, bien. Imaginemos que ese cuerpo dice, bueno, yo quiero acercarme al cuerpo y voy a una clase de yoga, ¿no? Eh, digamos como tradicional, ¿no? Ujú. Que inclusive está un poquito más como inclinada hacia el fitness, ¿no? No tanto como a un Sí. conocimiento ancestral, etcétera. ¿Cómo podrías tú diferenciar una sesión de yoga, ¿no? Al trauma sensible a una sesión de yoga que va más enfocada hacia la parte, como tú dices, ¿no? Performática, con una Ujú. expectativa, ¿no? No que esté mal, obviamente pues habrá personas que Claro, busquen eso, ¿no? Pero sí. ¿cómo lo diferenciarías? Am, yo lo diferenciaría por em, si probablemente la persona tiene este diálogo interno de tengo que hacer todo muy bien y eh, tengo que hacer la super pose y mi profesor o la persona que está impartiendo eh, perpetúa este diálogo, Ujú. pues mentalmente y físicamente voy a seguir en ese diálogo, no voy como decir, explorar qué es lo que mi cuerpo quiere realmente hacer, ¿no? O qué necesita, tal vez necesita pausar y no lo está haciendo porque está en esta, como perpetuando ese diálogo performativo. Entonces, para Bien, mí sería la diferencia. En el yoga sensible al trauma hay esa escucha interna, más allá de querer lograr algo, es más bien como, puedo darme un momento y un espacio para escuchar qué es lo que necesito, cómo necesito moverme, tal vez necesito pausar ahora, ¿no? bien, Entonces, para mí esa sería la diferencia. bien. Y en la relación también entre la persona que imparte y la persona que lo recibe, en una situación, como dices, fitness y todo eso, es como el que sabe es el profesor y el alumno no sabe. Entonces, Ujú. es como una situación menos igualitaria, Bien, ¿no? Y en el yoga sensible al trauma, las dos experiencias son válidas, tanto la de el que imparte como la de la persona que lo recibe. bien. Entonces, para mí es muy valioso como permitir que las dos personas elijan qué hacer con su cuerpo y una no imponga a la otra, ¿no? Pero Bien. claro que tienen dos objetivos distintos. Bien, es una distinción importante esa que haces, porque obviamente Ujú, como todo idioma, ¿no? Como todo lenguaje, a veces creamos la ilusión de que nos estamos entendiendo, ¿no? En una ujú, conversación, pero pues si ya nos volvemos más específicos, como todo lenguaje, bueno, yo puedo estar hablando ciertos conceptos que al mencionarlos, pues tú a lo mejor desde tu lugar, ¿no? Desde tu perspectiva, desde tu manera de interpretar, pues los estás significando de otra manera, ¿no? Y, exacto. y tal vez en una sesión de yoga, ¿no? Tradicional, de fitness, a lo mejor no es la intención, por así decirlo, como retraumatizar, ¿no? Exacto. Al cuerpo de un estudiante, pero tal vez el mensaje, ¿no? Como tal vez como de exigencia, ¿no? Como Ujú, de estar ahí con una sobreexpectativa que tal vez pueda ser como bastante estresante para ciertas sensibilidades y ciertos cuerpos que pues a lo mejor no sabemos cuáles son sus historias, ¿no? No cuáles son claro. como sus experiencias. Desde ese lugar Ujú, lo pueden interpretar como de, ¿no? Uy, ¿no? Esto en vez de crearme seguridad, me crea una inseguridad, ¿no? Y además, a manera eso. inconsciente aparece esta retraumatización y de repente, tristemente, a lo mejor inclusive hasta llega a surgir una aversión al yoga, ¿no? Como decir, el yoga no es para mí, ¿no? Sí, Bien. como sentirse inadecuado porque no llegas
meta porque la persona que lo imparte o todo el espacio está perpetuando un diálogo que no te favorece dentro de tus sensibilidades, como mencionas, ¿no? Dentro de de tu manera de hablarte a ti, de cómo te sientes con tu cuerpo. Y eso que mencionas, pues es muy interesante también porque, por ejemplo, se evita en el yoga sensible al trauma mencionar adjetivos, ¿no? O sea, lo mínimo de adjetivos, lo mejor no. Ni fácil, ni simple, ni difícil, como para quitar, ¿cómo decir? Dejar de calificar las cosas, ¿no? Como permitir al movimiento ser como es, o a la pausa ser como es, y no hay como un movimiento es bueno, el otro no. No, es como que todo es bienvenido. Bien. Algo también importante que mencionas es que este puede ser también como un elemento importante, complementario a un proceso psicoterapéutico. Una persona tal vez vaya a una terapia con algún tipo de enfoque y que precisamente este espacio puede también enriquecer, ¿no? Y profundizar también este proceso, sobre todo de abordar este tipo de experiencias traumáticas y poderlas abordar también precisamente no tanto solamente desde la mente o desde la psique, por así decirlo, sino también integrar al cuerpo, ¿no? Cuéntame, ¿qué le podrías tú decir a una persona, ¿no? Que ya sea que tal vez se encuentre en una sesión de yoga, esté ya practicando, ¿no? Ya sea un practicante de yoga, o tal vez a una persona que tal vez ya lleva, ¿no? Un curso, ya lleva meses o años en un espacio psicoterapéutico, pero que siente como que, ¿no? No es como que no le esté funcionando, va bien, pero como que quiere como explorar algo más corporal. ¿Cómo los invitarías a explorar esta opción del yoga sensible al trauma? Sensible al trauma. Pues yo indagaría tal vez si es, por ejemplo, una persona que vive un proceso psicológico ya de muchos años, de mucho tiempo y que, no sé, por ejemplo, tiene dolores crónicos, ¿no? En el cuerpo o dolores de cabeza todo el tiempo, ¿no? Es como hay lenguajes ahí en el cuerpo que se están guardando, ¿no? Y que no se están atendiendo, salvo que igual y psicológicamente ya te sientes bien, pero qué tanto se está acumulando en el cuerpo que la persona no le ha dado voz, tal vez, ¿no? Es lo que me imagino yo. Entonces, yo pensaría, ¿y qué tanto tu proceso terapéutico o psicoterapéutico ya, pues digamos, ya cumplió su objetivo, pero ¿y el cuerpo qué es lo que te está diciendo, no? El cuerpo también guarda cosas, también guarda experiencias. Entonces, sí, bueno, no sé si respondo bien a la pregunta, No, bien, pero bien, bien, bien. diría como, tal vez el cuerpo te está pidiendo algo que por atender tanto a la mente, no lo estás escuchando. Bien, bien, bien. Sí, porque he escuchado también, ¿no? A varios pacientes que tengo que están practicando yoga, por ejemplo, ¿no? Y que están llevando un proceso terapéutico conmigo, etcétera. Y me llama mucho la atención ahí que a veces en los mismos ejercicios y en las mismas posturas, ¿no? Que van desarrollando, no tanto desde un enfoque, ¿no? Como el que tú planteas, sino como, no un enfoque tradicional, Sí, pero precisamente como en el contexto, ¿no? Que hay en lo sí. grupal, ¿no? Espejos, música, etcétera, tal, todo esto. De repente llegan a pasar de que llega una postura, ¿no? O llega un movimiento que evoca una imagen, evoca un recuerdo, evoca una experiencia, ¿no? Y en ese momento inmediatamente la persona tiene la necesidad de expresar una emoción a través del llanto, ¿no? Pero a Claro. veces me cuentan que dicen, es que me dieron ganas de llorar, ¿no? Pero tuve que reprimir, ¿no? Porque me dio vergüenza, me dio pena, ¿no? O tenía yo Claro. que seguir con la clase, no me quería quedar atrás, ¿no? Etcétera.
Cuéntame un poquito cómo es el abordaje del yoga sensible al trauma, precisamente con las emociones. ¿Qué ocurre ahí? Ujú. Pues me identifico mucho porque tanto en una clase de yoga tradicional me han dado ganas de llorar, Ujú. como en una clase de yoga sensible al trauma. Mm. Entonces, yo siento que tanto una como otra, el movimiento nos va a permitir mover también nuestras emociones, ¿no? No es, digamos, para mí no sería peleado si hicieras yoga tradicional o yoga sensible al trauma que las emociones surjan, porque finalmente mm, el cuerpo las va a expresar y en el movimiento va eh, inevitablemente a sacar, a dar efectos, ¿no? Emocionales. Pero sí siento que justo hay una, ¿cómo decir? Como que el ambiente del yoga en general, pues no es como que ay, puedo llorar en mi clase de yoga. Claro que sí lo puedes hacer, pero igual está esta idea de, ah, pero qué raro, es como, no sé, es como que Claro, tal vez se ve inadecuado o uno se siente como, ay, qué raro, ¿por qué lloré? No, o sea, estoy haciendo yoga, no pasa nada. Pero sí es normal, es natural. Y en el yoga sensible al trauma, pues también la persona, los facilitadores están, digamos, familiarizados o sensibilizados con el hecho de que cualquier emoción puede llegar y al mismo tiempo la manera de atenderlo es también darle opción a la persona de decidir cómo quiere gestionarlo, ¿no? Entonces es como, sí, pueden llegar emociones y en el espacio de yoga sensible al trauma, la persona va a, tal vez no va a saber qué, cómo reaccionar, qué hacer, tal vez necesita pausar y llorar y el facilitador simplemente va a escuchar, si la persona necesita hablar, hablar, si la persona necesita llorar, llorar. Eh, digamos que nosotros como facilitadores no impondríamos algo a la persona, sino más bien le daríamos como la confianza dentro de lo que podamos, ¿no? También sabiendo que somos imperfectos y que tal vez lo mejor es actuar como somos, ¿no? En ese momento. Como que esa es la, la idea, ¿no? De estar ahí en esos momentos, pues, donde somos humanos y nos ponemos a llorar. claro, claro. Mencionaste una palabra importante, creo, es esta parte de sentirse inadecuados, ¿no? Ujú, sí, Corporalmente. sí. Y tal vez nos estén escuchando personas, ¿no? Que a lo largo de su vida, por distintas razones, a lo mejor no necesariamente como algo traumático como lo conocemos normalmente, pero tal Ujú, vez desde una experiencia, ¿no? Que sí ha habido, ¿no? Como muchos casos en donde hay personas que dicen es que yo descubrí ya en mi adultez que era yo una persona zurda, ¿no? mm, Pero yo desde pequeño, desde pequeña, ¿no? Eh, me obligaron a escribir con la otra, escribir. ¿no? Ah, Con la otra ujú, mano, hacer las cosas sí. con la otra, ¿no? Con la derecha, etcétera. Y tal vez no desde una intención mala, sino como tal vez desde una, ¿no? Ignorancia, tal vez de decir, no, pues para que no sufra, para que no le cueste trabajo, porque si es zurdo, si es Ujú, zurda, tal. Y ya desde ahí, sí. desde la parte corporal, imaginaria, de identidad también, Ajá. atraviesa esa experiencia, ¿no? Y no lo vemos como algo traumático, ¿no? Pero tal Ujú, vez justo como que ya indagando, ¿no? Personas que tal vez digan, oye, no, pero es que bailar yo no, porque me siento ujú, inadecuado, ¿no? Yo sí, practicar un deporte, no, para nada, ¿no? Porque me siento inadecuado, ¿no? Ir a una clase de sí, yoga, ¿no? Pero jamás, ¿no? Porque además también sí. puede haber cuerpos distintos en su morfología, ¿no? Que Sí. tal vez Ujú. estén como muy alejados, por así decirlo, como de lo que, ¿no? De lo Hegemónicamente, ¿no? estandarizado, Está muy sí. Ujú, estandarizado, etcétera. Entonces, desde ahí hay una autopercepción
totalmente inadecuada claro. y tal vez hasta inclusive distorsionada, ¿no? Ujú. ¿Cómo aborda el yoga sensible al trauma ya tanto, sobre todo como esta parte como más imaginaria, más en la percepción, autopercepción del cuerpo? Ujú. Cuento. Sí. Em, pues es que esto que dices me identifico muchísimo porque justo descubrí que podía aceptar mi cuerpo como era y moverlo como yo necesitaba, sin pensar tanto en, ay, quiero lograr algo, tengo que verme así, ¿no? Mi cuerpo no es adecuado porque no cumple los estándares, ¿no? Al contrario, como que fue un salir de ese paradigma no mental, como ese patrón mental. Y ahora bien, es algo que va y regresa, ¿no? Todo el tiempo es como, hay veces que yo me siento inadecuada para bailar, por ejemplo, hace años que no bailo danza clásica y me encanta, o, pero es como todo lo que está alrededor, por ejemplo, de la danza clásica, es como súper estandarizado, como dentro de esa cultura del cuerpo perfecto y todo. Y digo, no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, pues es algo que siento que nos afecta a todos y en el yoga sensible al trauma hay esa apertura de que todos los cuerpos están, no importa cómo sean o cómo estén, todo cuerpo, en realidad la invitación es a sentir el cuerpo, no importa eh, perdón, qué cuerpo Ujú, sea, ¿sí? ujú. Bien, No bien. importa qué cuerpo sea, sino como, eh, no sé, no hay nada alrededor de cómo debe ser un cuerpo. Bien, bien. Y desde ahí, Andrea, ¿cómo, cómo es que precisamente, ¿no? En esta palabra que también es importante, ¿no? Que tiene que ver con lo sensible, ¿no? O sea, es un yoga Ujú, sensible, ¿bien? Sí, está enfocado más hacia la parte como, ¿no? Del abordaje al trauma, pero ujú, siguiendo como esta línea, ¿no? Que se ha estado como abordando a lo largo de la entrevista, ¿a qué más es sensible esta sí. vertiente del yoga? En mi punto de vista es justo sensible a no calificar ni los cuerpos, ni la experiencia, ni cómo te debes de sentir, ni si tienes que sentir súper bien después de tu sesión de yoga sensible al trauma. Ujú, No, no, es como no hay expectativas. Eh, Había una palabra en sánscrito, pero la acabo de olvidar, que ujú, también forma parte de los principios filosóficos de ujú, la práctica, que es el desapego a un objetivo, ¿no? Entonces como que guarda también algunas filosofías del yoga ujú. Ok, en general. bien. Entonces sí una, hay un desapego a cómo me voy a sentir, me tengo que sentir bien porque entonces este yoga me va a curar. No, es como, es el momento como es y no calificamos ni a la persona, ni al cuerpo, ni a la experiencia, ¿no? Por eso la Ujú, importancia de evitar adjetivos. Entonces yo creo que ahí está esa línea de sensibilización, de no tanto a algo un poco más alto en gravedad como una retraumatización, sino en vamos a crear un vínculo de confianza, de seguridad, donde la persona pueda sentirse, digamos, a salvo de ser ella misma sin tener que hacer otra cosa o sin tener que llegar a algo en específico. Entonces, bueno, es como bien, bien. mi punto de Sí, vista. entendiendo eso, precisamente eso, ¿no? Como la sensibilidad como una habilidad para sentir. Mm, eh, mm, y retomando esto que comentabas de que a veces es el lenguaje que un cuerpo habla, ¿no? A partir de una ujú, experiencia traumática, es una lengua callada, ¿no? Es decir, como un cuerpo que al momento de expresarse lo hace de manera
como muy insegura, ¿no? Como muy guardada, muy tal vez rígida inclusive, y que precisamente tal vez es un cuerpo que también está afectada su sensibilidad, ¿no? Es Claro, decir, como su capacidad de sentir, su capacidad también de evocar sensaciones en otros cuerpos, de transmitir sí, también otras experiencias, etcétera. Eh, sí. Cuéntame un poco, ¿hay diálogo hablado así en una sesión de yoga al trauma sensible? ¿Cómo se aborda esa palabra? Cuéntame. Sí, al principio de una sesión, pues sobre todo cuando es la primera sesión, habrá Ujú, un momento de presentarse, de platicar, de qué, ujú, pues qué te trae a esta sesión y sobre ujú, todo explicarla porque pues hay muchas dudas al respecto de qué es el yoga sensible al trauma, como ujú, que, y si yo no tengo un trauma, ¿por qué tengo que ir? O no, o sea, como que ujú, hay estas mm, pre ideas preconcebidas, ¿no? ujú. Que entonces es como para afinar esas dudas y también conectar, ¿no? O sea, como quién eres, quién soy, y, y después de que eso como que esté más claro, invitamos a la persona a querer moverse, a querer hacer yoga o no, ¿no? Entonces hay también una apertura desde el principio de si tú quieres hacerlo, está bien, si no lo quieres hacer, está bien. Eh, He escuchado, por ejemplo, facilitadoras o facilitadores que en una sesión invitaron a la persona y en toda la sesión no se movió para nada. Entonces, eso puede llegar a pasar. Y, y algo mencionaste antes, como de, sí, como también aceptar que la persona puede no sentir su cuerpo, ¿no? También puede haber casos de disociación somática, ¿no? Mm, o que no quiere sentir su cuerpo también. Ok. Entonces, también eso es súper bienvenido finalmente, ¿no? Es como, eh, para mí es como dejar a la persona y al cuerpo de esa persona ser lo que tiene que ser en ese momento, ¿no? Bien, bien. Me evoca esto un ejemplo, ¿no? Como para ilustrar. Creo que a todos nos ha pasado de que vamos descalzos, vamos caminando por donde vivimos, por la casa, por el departamento, está la luz apagada y sin darnos cuenta nos pegamos en el dedo chiquito del pie, ¿no? Con la orilla de un mueble, Sí, ¿no? Y es un sí, dolor así, ¿no? Inaguantable, tremendo. ¿bien? Gritamos, Sí, etcétera, tal, y obviamente pues, va a haber una persona, va a decir, a ver, ¿no? ¿En dónde te pegaste? Déjame ver, déjame, ¿no? Y va, la persona que quiere atender de manera instintiva, pues va a querer tocar sobre todo esa parte donde duele, ¿no? sí, Por el otro lado, la otra persona que está sufriendo ese dolor va a decir, no, no, no toques, ¿no? sí, Aléjate, ¿no? claro. Y Sí, está esa sí, tensión, ¿no? Eh, sí. y precisamente como que esto que tú mencionas con respecto a este enfoque y este abordaje, creo que es muy valioso porque no sabemos el tipo de dolor, ¿no? No solamente Ujú, que tal vez no esté sintiendo en ese momento, sino que tal vez ya llegó un dolor tanto físico como emocional, que ya rebasó ese sí. umbral, que inclusive ya pasó al lado, como tú dices, de disociación, ¿no? De una Ujú, anestesia, por así decirlo, ¿no? claro, Que el cuerpo sí. activa en el momento de defenderse ante un dolor que es improcesable, ¿no? Ujú, Y creo que es muy valioso esto que tú comentas de que, bueno, cada cuerpo también atraviesa un momento, atraviesa una etapa de vida, ujú, una situación, ¿no? Entonces, claro. eh, sobre todo porque a veces cuando escuchamos la palabra yoga, ¿no? A veces nos imaginamos una persona invertida, parada de cabeza, ¿no? Sí, Haciendo una directamente. acrobacia casi, casi como de, ¿no? De Sí, circo, ¿no? sí, Y sí, decimos, sí. no, yo yoga para nada, ¿no? Pero Ujú, sí en esto que me imagino que tal vez desde un principio las posturas de este tipo de yoga pues son posturas que son accesibles a todo tipo de cuerpos, ¿no? exacto, sí, sí, Bien, y sí, que precisamente por completamente. hacer un movimiento sencillo, ¿no? Que dice, bueno, esto sí lo puedo hacer, bueno, pues eso que sí puedes hacer,
eso también es yoga, ¿no? Exactamente. Sí. Y justo en esto que bueno, pues, si está doliendo, pues hay que, ¿no?, respetar a la persona en su tiempo, ¿no? Eso es una variable bastante importante. Cuéntanos ahora un poquito de tu tesis, María. ¿Cómo lo estás abordando? ¿Qué es lo que te gustaría, sobre todo, como comunicar? ¿Qué es lo que te motiva y lo que te apasiona en el tema que estás abordando en tu tesis? Pues lo loco bueno es que todo tiene que estar en otro idioma con mi tesis. Y lo que estoy trabajando es sobre todo cómo justo la persona que lo va a transmitir entra en esta interocepción o despierta su interocepción para entonces poder compartirlo, transmitirlo a la otra persona, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría estudiar en ese trabajo es cómo estudiar un cuerpo sintiente, cómo estudiar lo que pasa dentro de un cuerpo, ¿no? Cómo la persona puede leerse o escucharse, cómo a través de eso puede dar la clase. Entonces, por lo que me explican aquí mis maestras de la carrera, es que tendría que ser a través de entrevistas semidirectivas con las facilitadoras, y decidí hacerlo con el trabajo de la transmisión de las facilitadoras, porque siento que es un tema pues íntimo, todas las experiencias de los pacientes o practicantes. Entonces, para guardar, digamos, este respeto, ¿no?, o esta ética a lo que ellos atraviesan, dije, bueno, voy a trabajar más sobre la transmisión de las facilitadoras, cómo lograron, tal vez tienen un recorrido dando yoga, ¿no? Como más directivo, en el que dan órdenes y todo, y de pronto cambiar a esta especialización, cómo lo abordan, ¿no? Entonces, hasta ahora, bueno, he contactado a algunas de mis facilitadoras, de mis facilitadoras, ahora colegas, que también fueron una de mis mentoras en la certificación, por ahí Carolina, que es de Argentina, pero está viviendo acá en Europa, y otras dos, la primerísima, que es Cristal, que ella me dijo, esto te va a gustar, deberías de intentarlo. Entonces ella me animó muchísimo, ella es de Puerto Rico, y otra facilitadora, que es Luisa Pérez, que está en la Ciudad de México. Entonces, ya tengo en mente pues entrevistarlas de julio a agosto, pero no he parado entre maestría, 2 trabajos, estoy con todo, y ahorita que tuve una pausa dije, bueno, voy a lanzar mi proyecto como facilitadora, y pues siento que es justo como confiar en mi cuerpo y mi voz para transmitir, cuando es una voz y un cuerpo imperfecto que va a recibir a alguien más también, ¿no? Entonces, la verdad es que me apoyó mucho mi psicóloga, me dijo, no esperes el momento a que sea perfecto, porque si no, no te vas a lanzar, ¿no? Entonces, bueno, entonces tengo mucho apoyo, afortunadamente, y ahí estoy apenitas creándolo con mucha emoción. Bien. Y viendo qué va a suceder, ¿no? También con la tesis, pero lo que más me apasiona ahorita es poder compartirlo con otras personas. La transmisión a partir de la interocepción, ¿no? Exactamente. Y como todo sentido, ¿no?, la interocepción puede ser también un sentido a desarrollarse, ¿no? Así como puede ser el sentido de la escucha, ¿no?, del olfato, del tacto, etcétera. Y es
es un sentido que precisamente te permite percibir sensaciones físicas internas, ¿no? ¿Sí entiendo bien? Sí, Sí. sí, Entonces, exactamente. a partir de eso es llevar esa interocepción, no solamente entonces de lo que entiendo es para que te permita sentir tus propias sensaciones físicas como facilitador, sino también desarrollar esa interocepción, pero no compartida, ¿no? Es decir, Exacto, me permito también imaginar, sentir, estar abierto a lo que tal vez estés sintiendo tú, ¿no? Al interior de claro, tu cuerpo a lo largo de una sesión de yoga sensible al trauma. Eso está increíble, eso sí, no lo había escuchado, está bastante interesante. Ahora sí, cuéntame, Andrea, ¿es posible una sesión virtual de yoga sensible al trauma? claro, es Ujú. posible. Eh, Siendo muy honesta, como estoy comenzando, me gustaría hacer en presencial, ¿no? Ujú. Por aquí, pues ahora estoy en Francia, pero en diciembre voy para México, así que sí, sí, pues en ese periodo podría también atender personas allá en Ciudad de México o eh, No, empezando a tener pero yo, confianza. Realmente pero me siento como proyecto piloto. bien, bien. Pero yo creo que con esos Sí, sí, audífonos que tienes, perfecto. yo creo que puedes escuchar, ¿no? A kilómetros de distancia lo que está pasando del otro lado. Entonces, Sí, eh, sí, sí. te Ujú. pueden contactar personas que tal vez ahorita a partir de esta Claro, entrevista dicen, bueno, yo vivo en tal lugar, vivo en México, vivo en otro país, etcétera. claro que sí, Hablo sí. español o hablo también o conozco otra persona que habla otro idioma, ¿no? Sí, claro. Te pueden contactar. Sí, 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 con mucho Perfecto. gusto. Obviamente Claro lo que sí. presencial va a ser, ¿no? Totalmente distinto, etcétera, ¿no? Ya te estaremos Sí. invitando en diciembre que vengas para otra entrevista, pero creo que sí es importante. Algo que te comparto de lo que a mí me ha pasado con respecto a todo esto de lo virtual, eh, a partir también de tiempos pandémicos, ¿no? De que todo esto, ¿no? Se fue a línea, virtual, etcétera, Sí. lo terapéutico, grupos, etcétera. Eh, yo me di cuenta que, porque también tenía ¿no? Inseguridad de decir, bueno, ¿cómo será la ¿Cómo voy sensibilidad a de la otra atender? persona, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? O cómo a veces yo hago experiencias sensoriales, ¿no? Mm, Y las hacía yo sí. desde la parte presencial. Y digo, ¿cómo ahora voy a hacer una experiencia sensorial en lo virtual? Y lo que me di Ujú. cuenta es que muchas veces precisamente lo virtual no juega en contra, sino a veces a favor. Es decir, precisamente porque el cuerpo siente que si hay una distancia, ¿no? Si hay como una virtualidad, a veces el cuerpo se puede sensibilizar aún más, ¿no? Para poder estar Claro. más presente, para poder estar como más compenetrado en la experiencia. Y me Ujú. llevé la sorpresa del mundo, ¿no? Entonces, lo que pensaba yo que no iba yo a lograr nada, ¿no? De repente Claro. dije, no, pues el cuerpo o los cuerpos son sabios y ahí a partir de ahí detonan lo que necesitan en distintos enfoques, ¿no? Y modalidades. Cuéntanos de tu proyecto, cómo se llama, cómo te pueden Sí, seguir, cómo te pueden contactar, qué estarás haciendo claro. también a lo largo de este proyecto. Ujú. Cuéntanos. Pues me pueden contactar como en el nickname en mi cuenta personal de Instagram, que es Andrea DLTRR y con dos Es. Entonces, Andrea Ujú, DLTRR. ujú, Y también está mi proyecto nuevo de yoga, que es Ravana, es SH Ravana, ujú, todo junto, guión bajo FR. ujú. eh, y bueno, pues mi proyecto lo creé hace unos días y me encontraste y me escribiste y bueno, pues ya rápido estoy en entrevista. Eh, pero lo estaba pensando de hace unos añitos, a partir de una lectura de astrológica védica que me hicieron por ahí. Eh, y me dijeron que pues tenía una estrella en ese nombre, bueno, que tenía esa estrella que se llamaba así, y que significa la estrella de la escucha, y yo, órale, está interesante. Y entonces, como en el yoga sensible al trauma, yo sentía que se despertaba esta escucha interna,
Dije, pues tiene sentido, lo voy a usar. Y ya, y entonces así nació, después de pensarlo unos añitos, eh, esta idea. Y bueno, yo estoy certificada con el yoga sensible al trauma, ¿no? Que para mí es como más una especialización del yoga, pero mi idea es también tener las bases típicas, ¿no? Las 200 horas de profesor de yoga, tener toda la pedagogía, y ver cómo funciona ese mashup después con compartirlo a las personas, pero para dar yoga sensible al trauma, claro que va a reforzar mucho más, digamos, tal vez esta confianza en todas las posturas, ¿no? Todas las formas del cuerpo que pueden haber, ¿no? En el yoga. Pero eso no quiere decir que ninguna persona podría dar yoga sensible al trauma sin tener todas esas, todo ese acervo de profesor de yoga, Claro. que al final cambia bastante la dinámica, ¿no? Entonces, mi proyecto es seguir dando clases de yoga con el conocimiento de la típica formación tradicional. Bien, bien. Y el Yin Yoga me gusta mucho también. Ok. Me surge una pregunta, una duda. Sí. ¿Existen sesiones sensibles, ¿no? De yoga Perdón. sensible al trauma, pero grupales? ¿O solamente son Claro, individuales? Grupales también. también Bien. existen grupales Ok. y justo por ahí está Cristal, que tiene su Instagram, es Tu Movimiento Sensible, así se llama, Tu Movimiento Sensible, y justo en unos días va a comenzar 20 horas de yoga sensible al trauma, y es como un taller para informarse de qué va el yoga sensible al trauma y también ir a la práctica corporal. Eh, por ahí eso está interesante, y el 25 de julio hay una plática también de la formación en certificación. Pueden buscar yoga sensible al trauma en español, que es la cuenta oficial de todo el cohorte latino, ¿sí? De todo el ensamble aquí, toda la comunidad de hispanohablantes, porque bueno, pues esta práctica fue creada en Massachusetts, ¿no? Por David Emerson, pero hay distintas eh, como comunidades para poder tomar las formaciones en nuestro idioma, lo cual se me hace muy bueno. ¿Y esto va a ser presencial, va a ser en línea, va a ser? Va a ser a distancia, justo mi certificación fue a distancia todo, entonces cuando decías sí, bueno, al final ya estamos acostumbradísimos a todo a distancia, entonces, claro. Ok, bien, Andrea. Bueno, pues, ¿qué le dirías a una persona que tal vez ya se interesó en el tema, ¿no? Le gustaría también como acercarse, ¿no? También a un abordaje de este tipo, sobre todo también como por lo que va intuyendo, ¿no? Claro. Precisamente a través de lo que hemos compartido a cambio en encuentros, es precisamente todas las consecuencias que se pueden derivar a partir de una experiencia traumática, ¿no? Desde las 5 leyes biológicas comprendemos que una experiencia traumática puede ser también capaz de detonar situaciones sintomatológicas en un cuerpo, es decir, enfermedades, situaciones crónicas, ¿no? Etcétera. Y creo que esto parece ser como una muy buena herramienta, ¿no? de abordaje, desde este sentido que precisamente aporta una mirada no tan occidentalizada, ¿no? Occidental, sino más como un poquito más holística, ¿no? Que permite también reunir esta conjunción mente-cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo invitarías a esta persona que le gustaría, ¿no? Como abordar a este tipo de enfoque para ir explorando, ¿no? Y precisamente no generando una cuestión de expectativa, ¿no? Porque a veces pensamos que un trauma se cura, se elimina, se supera, ¿no? Todas esas palabras que están alrededor del trauma y que, ¿no? Que a veces pensamos que si nos llega a afectar una situación, luego decimos, no, es que todavía no lo he superado, ¿no? Todavía no lo he sanado, todavía no lo he curado, ¿no? Pero
moviéndonos un poquito de esas expectativas, ¿no? ¿Cómo invitarías a esta persona que nos está escuchando? Cuéntanos. Claro, pues de entrada sería una propuesta, ¿no? ¿Te gustaría probar este yoga? ¿No? O sea, Ujú, sería ujú, permitirle a la persona que elija también ujú, si lo siente, ujú, porque para mí es más importante que lo sienta, eh, que le haga clic, por así decirlo, que ujú, se sienta a gusto. Tal vez en un principio puede ser un poco como, bueno, ¿y qué es el yoga sensible al trauma? No entiendo, ujú, pero al menos probar, ¿no? O sea, ok, yo siento que cualquier práctica somática, ¿no? Cualquier práctica donde el ujú, cuerpo esté implicado, ujú, es una posibilidad para sanar psicológicamente. Entonces, tal vez es el yoga sensible al trauma, tal vez es el movimiento auténtico, tal vez es improvisación, danza improvisada, tal vez es solo ir a un yoga tradicional. Entonces, yo le daría la apertura a la persona eh, bueno, sí, de proponerle este yoga, donde la idea es que la persona se sienta libre de ser ujú, quien es y de ujú, actuar y de moverse como desee. Eh, y ver después, eh, eh, permitirle probar, ¿no? Esa sería mi perspectiva hacia cómo me acercaría a una persona. Y también yo creo que dejaría que ella se acerque a mí antes bien, que... claro, claro. Sí, Bien, bien. sí, sí. Sí, te escucho y se parece mucho también a veces a esas resistencias que tal vez llega a tener una persona a empezar un proceso terapéutico, psicoterapéutico, ¿no? Para Sí. nombrarlo ya con más propiedad, ¿no? Como dicen, no, pues Ujú, es que qué tal si me juzgan, qué tal si no lo hago sí, bien, o qué tal si empeoro más, ¿no? Etcétera, tal. sí. Pero con esta apertura que tú transmites precisamente desde una escucha, ¿no? Ujú, Y precisamente para escuchar hay que guardar silencio, ¿no? ujú, Y exacto. precisamente desde ese silencio es que un cuerpo y con toda su historia y todo su lenguaje y su manera de expresarse puede también ir poco a poco, ¿no? Transmitiendo también su saber, como tú dices, ¿no? Eso es importantísimo, o sea, no es Sí, que el facilitador es el que sepa o es el experto, ¿no? Sino exacto. no, el saber está precisamente en ese cuerpo que tal vez la persona desde su conciencia no ha podido abordar, ¿no? Ese saber desde una herramienta que le permita llegar ahí, ¿no? E Ujú, inclusive tal vez ha atravesado situaciones que le han permitido no saber ese saber que el cuerpo sabe, ¿no? Es exacto, decir, como ¿no? no darle voz ni valor, ¿no? Como Exacto. es lo que me quedo pensando que la idea es que poco a poco se despierte esa voz y esa escucha y ese Claro, valorar lo que mi cuerpo necesita, que muchas veces puede ser que estuvo opacada o sí, marginada por situaciones en la vida que suceden o relaciones en las que no eras escuchado o uno mismo se reprime para acomodarse en la relación claro, y en realidad es que mmm, no tienen micrófono, ¿no? El cuerpo claro. le quitas el micrófono y ya entonces creo que justo la práctica de yoga sensible puede permitir que la otra persona diga, ah, pero pues yo también me acabo de dar cuenta que acabo de actuar a partir de lo que yo necesitaba Mm, y hace meses que no hacía eso, ¿no? bien, Por ejemplo. Entonces, bien. justo es ahí la importancia de dejar que el otro gestione también, como darle confianza, darle, sí, la confianza de que él mismo va a saber cómo Mm, quiere moverse. Eventualmente, ¿no? bien, Eventualmente va, va a volver a escucharse. bien. Entonces seguramente es un proceso de mucho asombro, me imagino, ¿no? Para la persona, ¿no? De darse cuenta hasta Sí. dónde puede llegar el cuerpo mismo, no solamente a moverse, sino a sentirse, ¿no? A sí mismo, ¿no? Sí. Y creo que a partir de ahí, eh,
hay mucha liberación, hay mucha, ¿no?, comprensión también profunda, ¿no? También de lo que somos y nos conforma como el cuerpo. Y sí. como que pasemos de esta idea del tengo un cuerpo, ¿no?, al soy un cuerpo, ¿no? Y ya desde ahí, ¿no?, se integra también ya una perspectiva distinta de lo que somos, ¿no? Y creo que es una apuesta bastante noble. Te confieso que yo no sabía, ¿no? O sea, sabía de Hatha Yoga, ¿no?, Sí. de muchas variantes, etcétera, de Kundalini y lo que sea, pero esta vertiente no la conocía y te agradezco que sin saberlo me hayas, ¿no?, compartido esta opción. Y ya estoy interesadísimo Sí. también en, ¿no?, Ay, genial. en practicar y acercarme también a una sesión, Con a ver mucho gusto, sí. qué ocurre, ¿no? Pues a todas las Claro. personas que nos están escuchando, pues los invitamos a seguir a Andrea en sus redes. Cualquier duda pueden escribirle. Ofrece también este tipo de acompañamiento a distancia, sesiones personalizadas, que ya cuenta con una certificación en este tipo de yoga. Y además de eso, pues también ya la conocieron, ¿no? O sea, está, digamos, como que Aquí estoy. eso que ya transmitió, ¿no?, a lo largo como de esta Pero, entrevista, ¿no? Entonces, pues gracias, Andrea. ¿Algo más que quieras agregar? no, pues a ti que me invitaste, muchísimas gracias por este espacio y por permitirme también dar a la luz mi proyecto contigo y con el proyecto de Bioencuentros. Eh, Gracias a las personas que nos escucharon y bueno, y por todo. Y qué gusto que pues también había cosas que no conocías de yoga sensible, pero que te ayudó también y bueno, muchísimas gracias por permitirme hablar por aquí. Bien, Andrea. Este live se va a quedar grabado para que si tú también lo estás viendo y si quieras compartirlo a otra persona que digas, mira, pues se lo va a compartir tal, lo puedes hacer ya sea desde la cuenta de Bioencuentros o desde la cuenta de Andrea. Y pues para Genial. que esto se conozca más y más y más. Y creo que es Perfecto. una muy buena opción. Venga, Ay, pues, Andrea, muchísimas que gracias, estés muy Eric. bien, te mando un gran Gracias. abrazo. Buenas noches hasta Igualmente, allá, hasta abrazote Francia. hasta la Ciudad de Venga, México. que descanses, que estés muy Dale, bien. igual. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye.